Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Santa Maria, Ora pro nobis, Salve Christi, et nunc agnus. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pueden sentarse. Continuando con los temas que la Santa Madre Iglesia nos quiere hacer reflexionar en este tiempo de Cuaresma, continuamos esa reflexión escuchando la resurrección. Justo en las últimas semanas del tiempo de penitencia, la Iglesia toca mucho el tema de la resurrección o resucitar en esta vida. En algunas de las misas se habla de milagros que realizaron los mismos profetas, de resucitar a niños, cómo es que nuestro Señor también resucitó a Lázaro o algunos otros también. Y así de esa misma manera nos hace reflexionar a nosotros que tenemos que resucitar verdaderamente en esta vida. Hay que recordar que cuando nos encontramos en pecado mortal, aunque físicamente nos veamos vivos, espiritualmente nos encontramos muertos. Y por eso es que nuestro Señor nos llama a resucitar. Nos llama a alejarnos de esa muerte que nosotros mismos acarreamos a nuestras vidas. Y principalmente esto lo vamos a poder lograr alejándonos del mal, alejándonos del pecado, sabiendo distinguir verdaderamente dónde está el mal. Pero también algo que nos hace reflexionar mucho los moralistas en estos últimos días de penitencia es si verdaderamente somos buenos, si verdaderamente queremos servir a Dios, o si al final terminamos siendo malos nosotros. Y es algo que tenemos que trabajar muchísimo en nuestras vidas, porque el demonio cierra nuestros ojos. Dice, el demonio a nadie arrastra al infierno conscientemente. Los hace creer o que no hay infierno, o que lo que están realizando no es malo, y por lo tanto les hace creer que no están pecando y que ellos tienen la razón. Y así de esa manera siguen caminando y llevando sus vidas directamente a la perdición, pero creyendo que están haciendo las cosas bien delante de nuestro Señor, o al menos en sus vidas. Y es por eso que nos pide la Santa Madre Iglesia que reflexionemos si es que verdaderamente no somos malos nosotros en nuestras vidas, si no es que somos nosotros verdaderamente los que estamos haciendo malas cosas. Y eso únicamente lo vamos a poder comprender y entender conociendo las leyes de nuestro Señor. Nos dice la moral que la mejor manera de poder alejarnos del pecado y evitar pecar delante de nuestro Señor es alejándonos de las ocasiones de pecar, alejándonos de esos momentos que nosotros podemos saber que podemos ofender a nuestro Señor, de las malas tentaciones. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? Escuchamos a nuestro Señor decir en uno de sus evangelios que debemos de tener cuidado con la cizaña.
porque llega un momento cuando comienza a crecer que no se logra distinguir de la buena planta y de la mala planta. Y por eso pide Él que se espere hasta que la hierba crezca, tenga un buen tamaño, y ahí ya se pueda distinguir cuál es la buena planta y cuál es la mala planta. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer en nuestras vidas. Escuchamos que debemos de tener caridad en nuestras vidas con nuestro prójimo. Pero ¿qué es tener caridad verdaderamente? Es soportar todo lo que nos hacen, es estar ahí siempre dejando que nos pisoteen, o al final también tenemos la obligación de alejarnos de aquellos que nos hacen mal. Y ahí está lo importante. Dice Tomás de Kempis que si eres capaz de no aullar juntándote con lobos, si te juntas con lobos, vas a terminar aullando. Si te metes al lodo, te vas a terminar embarrando de lodo. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar verdaderamente que el primer paso para poder ser buenos delante de nuestro Señor es alejarnos de las malas compañías. Júntate con santos y aprenderás a ser santo. Si te juntas con malas personas, vas a aprender a ser mala persona. Y eso nos lo enseña la misma experiencia. Si empezamos a reflexionar tal vez en nosotros mismos, nuestra propia vida, dice, ¿dónde aprendí las primeras maldades o los primeros errores que cometí en mi vida? Tal vez lo más seguro es que haya sido en la calle, que haya sido con amigos de la calle, fuera de tu casa. Es muy difícil que se aprendan cosas malas cuando un hogar es verdaderamente católico, que se aprendan dentro de los hogares católicos. Porque al final tenemos esa dicha de que siempre nuestro Señor pone a alguien delante de nosotros, quien nos cuide, quien nos proteja, quien nos aconseje, quien nos enseñe el bien y el mal, para que de esa manera aprendamos a alejarnos de las cosas malas y a protegernos. Pero al final llega el momento en el que no podemos tener a nadie cuidándonos todo el tiempo. Y allí es donde comienzan los peligros de la vida. Allí es donde comienza nuestra propia responsabilidad y seremos responsables de nuestras propias acciones. Por eso la Iglesia contempla que las obligaciones del hombre delante de nuestro Señor y con la Iglesia comienzan aproximadamente a los 6 o 7 años, cuando ya se comienza a tener uso de razón. Se comienza a distinguir uno mismo cuando algo es malo y algo es bueno, pero razonándolo, ya sabiendo por qué es malo. Y así de esa manera tenemos los medios para defendernos y protegernos, pero también tenemos los medios para aceptar las cosas que nos son malas. Dice, una manera muy fácil de distinguir cuando algo es malo, dice, es cuando me escondo para que los demás no me vean. Dice, cuando vas a hacer tal o cual cosa, ¿por qué te escondes de la autoridad? Si lo vemos, y al final nuestro Señor es tan bueno que quiere que todas las almas comprendan que es bueno y que es malo naturalmente. Y por eso, aunque nadie nos diga nada, aunque nadie nos enseñe nada de moral, naturalmente en nuestras almas Dios ha infundido algo para que nos enteremos que eso es malo. Y la misma experiencia nos lo enseña. Por ejemplo, toman los moralistas el ejemplo de los niños antes de tener uso de razón. Si el niño quiere tomar algo que no es suyo y se esconde de sus papás para que nadie lo vea, no razona el niño porque es malo, pero sabe que es malo y por eso se esconde, que nadie lo vea, para ir a hacerlo. Ya hay algo dentro de él que le está diciendo naturalmente que no lo tiene que hacer.
pero su voluntad lo empuja a hacerlo aunque no logre comprender. Y esas mismas acciones son las que nos vienen a acompañar a lo largo de nuestras vidas. Hablábamos hace un momento que nos dicen los moralistas que júntate con gente santa y serás santo. ¿Por qué erróneamente caemos en nuestras vidas en pedir consejo a los malos? Porque no queremos que nos llamen la atención, no queremos que nos frenen. Fíjate que yo me quiero ir de fiesta y me quiero ir a embriagar hasta perderme y hacer barbaridad y media mientras que estoy embriagándome. Comúnmente, díganme, ¿quién le cuenta eso a sus padres? Porque sus padres le van a decir, no me vas, eso está mal, no lo hagas, si no te dejo ir. Va y se lo cuenta a alguien que le diga, bravo, está bien, vámonos. Y ahí volvemos a recordar lo que ya habíamos hablado anteriormente, que nadie se condena solo. Siempre un condenado, alguien que está llevando su vida a la condenación, arrastra a más almas juntamente con él. Y ahí están los malos ejemplos, los malos consejos, el mal camino. Entonces, ¿cómo es que logramos comprender que algo está bien y algo está mal? ¿Por qué nos tenemos que esconder? Porque al final sí sabemos que eso está mal. ¿Por qué le tenemos que guardar secretos de lo que vamos a hacer a fulanito, a menganito o a nuestra autoridad? Porque sabemos que está mal. Si al final sabemos que no está bien eso que tenemos que hacer y nos tenemos que esconder, y ahí es donde entra el pecado. Cuando voluntariamente, con toda la intención, rompemos la ley. Y esa es una de las 3 condiciones para que exista el pecado mortal. Ya lo habíamos hablado a lo largo del año en algunos sermones, y se requiere para que exista el pecado mortal materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Si una de esas 3 condiciones falta, no existe verdaderamente el pecado mortal. Y allí es donde nosotros tenemos que trabajar. Dice, ¿quién me obliga a pecar? Pero también, ¿cuántas veces te molestas con tus amigos, con tus conocidos o hasta con la misma familia cuando te invitan a hacer el mal? ¿Por qué no reniegas ahí? No, yo no quiero hacer esto, y los ofendes si es necesario, ¿verdad? Defendiendo tu salvación. Pero nunca se ve eso. Mas en cambio, cuando alguien te llama a rezar el rosario, cuando alguien te llama a asistir al santo sacrificio de la misa, cuando alguien te invita a que no estés pecando, que no vayas a una fiesta, porque ahí sí renegamos. ¿Por qué nos enoja que alguien quiera salvar nuestras almas? La naturaleza humana, nos recuerda la Santa Madre Iglesia, se inclina a las cosas materiales, a las cosas que son agradables al cuerpo, a las cosas que nos hacen sentir bien. Pero es ahí la lucha que nosotros tenemos que llevar en nuestro interior, recordando que debe de ser nuestra voluntad quien gobierne a nuestro cuerpo, y no nuestro cuerpo quien gobierna nuestra voluntad. Y entonces ahí es donde verdaderamente vamos a comprender y a entender si verdaderamente somos buenos o somos malos. Nos hace reflexionar la Iglesia que nosotros, en lo personal, cada uno de nosotros como hijos de Dios, no debemos de ser causa de condenación para nadie más. Antes, al contrario, debemos de ser causa de hacer que la gente, las almas, se acerquen a Dios. Ya habíamos hablado en la anterior conferencia de que bastaba con nuestro propio ejemplo, con nuestras buenas obras, para poder convencer a alguien que se convierta a nuestro Señor. Pero también es suficiente con nuestras propias acciones, con nuestro propio ejemplo, para hacer que alguien se condene por toda la eternidad y vuelvo a repetir la misma parte, juntamente con nosotros mismos.
Por eso es que debemos de examinar esa parte. La Iglesia nos insiste una y otra vez. Hablábamos de que hasta los mismos judíos que le reclamaban o reprochaban a nuestro Señor, estando en la cruz, se desciende para que te creamos, cura tus propias heridas. Y una vez leyendo un libro de moral, no recuerdo el autor, decía que no se lo decían a nuestro Señor para convencerse que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, porque sí lo entendían, porque habían visto toda su vida, pero que sentían una verdadera envidia de que nuestro Señor, teniendo el poder de hacerlo, no lo hiciera. Y era por eso que sentían rencor, sentían odio. Dicen, tú tienes el poder, ¿por qué no lo haces? Se baja, demuestra que sí lo puedes hacer. Y nuestro Señor, pues ya sabemos esa parte, la humildad, el amor a los hombres, enseñarnos el verdadero camino que debemos de llevar humildemente en esta vida, no lo realizó para que verdaderamente Él lograra borrar todos los pecados de los hombres y abrir el reino de los cielos. Así pintaba este moralista a nuestro Señor en la cruz, de nuestro Señor la justicia de parte de Él hacia los hombres, buscando la salvación de los hombres. Luego se encontraba la envidia, que era de parte de los judíos, y el mal ladrón, que también le reprochaba a nuestro Señor. Y también la caridad del buen ladrón, que convirtió su vida y logró salvar su alma en el último momento de su vida. Dice este moralista que este hombre vivió su vida como ladrón, robando. Toda su vida la llevó así y por eso estaba siendo condenado. Pero en el último momento de su vida también se robó la salvación. ¿Y por qué se la robó? Por un acto de caridad hacia nuestro Señor, porque algo en su interior le hizo saber que Él se merecía ese castigo que estaba realizando, mas también logró comprender que nuestro Señor no era merecedor de ese castigo que estaba realizando y logró distinguir y entender quién era el que tenía ahí delante de Él. Y por eso le pide a nuestro Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, cuando estés en tu reino. Y tanto así lo premió nuestro Señor, que es la primera alma de los hombres que entró en el reino de los cielos después de nuestro Señor, porque nuestro Señor le hizo esa promesa: hoy mismo estarás en el reino de los cielos juntamente conmigo. Y así se lo aseguró nuestro Señor. Y fue detrás de nuestro Señor quien logró entrar en el reino de los cielos. Pero aquí es donde nosotros debemos de saber o meditar cuánta oportunidad tendremos nosotros de poder salvar nuestras almas. Hablábamos de eso ya el sermón pasado, la instrucción pasada. Sé que no sabemos qué límite nos ha puesto nuestro Señor y tampoco sabemos cómo va a ser nuestra parte, cómo va a ser ese momento en el que nuestro Señor nos llame a dar cuentas. Dichosos serán aquellos que tengan tiempo para agonizar, que haya tiempo para que se acerque un sacerdote y puedan confesar sus pecados y poner en paz su alma. Pero nada nos asegura que vamos a llevar esa muerte delante en este mundo. Y dice, ¿qué nos asegura que vamos a tener tiempo ya dentro de los dolores, de la agonía, de poder hacer una buena confesión, aunque tengamos un sacerdote? Si los dolores no te van a dejar pensar, si tu sufrimiento no te va a dejar razonar de todo lo que hiciste mal en tu vida, entonces al final dice, mejor prepara tu alma siendo bueno y alejándote del mal. O sea, ahí es el punto principal que nosotros debemos de mirar o de tener conocimiento de que para poder salvar nuestras almas hay que alejarnos del mal y acercarnos a nuestro Señor. Si las malas compañías, las malas acciones,
evitar las ocasiones de pecar, evitar las tentaciones y así de esa manera poco a poco seguir la purificación de nuestras almas, porque al final también uno de los temas principales de la Cuaresma es hacernos reflexionar que nuestro Señor también, aquel que no se quiere corregir, lo terminará rechazando. Son las cosas que nos pide nuestro Señor reflexionar en esta Cuaresma. Resucitar juntamente con nuestro Señor. Comienza el tiempo de pasión en el que la iglesia se ve triste, las almas se acongojan y también participan de esa tristeza y de que al mismo momento de hacernos reflexionar de nuestros pecados, sentimos tristeza. Pero eso es una buena señal. Es una buena señal en nuestras almas cuando sentimos la tristeza por ofender a Dios, cuando sentimos tristeza de no poder corregir nuestras vidas. Pero lo importante es no darnos por vencidos. Dice San Alfonso que algo que premia mucho a nuestro Señor es la perseverancia. Y Él ama a esas almas que perseveran en su lucha, porque al final quieren alcanzar el objetivo de santificar sus almas. Y así de esa manera no abandonan la lucha por la salvación eterna y por servir correctamente a nuestro Señor. Eso es lo que nosotros debemos de comprender en nuestras vidas. Si el demonio nos engaña, ¿cuántas veces no se nos viene a nuestra cabeza el por qué, para qué me confieso si no me puedo corregir? Mejor ya no me acerco a confesar ni a comulgar, porque al final no me puedo corregir. Si ya le estás entregando tu alma completamente al demonio, entonces si no me puedo corregir, pues me condeno directamente. ¿Qué lucha hago? Entonces, ¿dónde está esa reflexión o dónde está ese temor de no servir a Dios? O también pecar libremente, diciendo ya después tendré tiempo de confesarme. Cuando voy a hacer tal o cual acción, comprendo y razono que es mala, pero al final el demonio nos habla al oído. No te preocupes, después tendrás tiempo de confesarte. Y ahí veremos cómo es el demonio, digamos, de falso, o cómo es astuto para poder engañar a las almas. Si por una parte nos hace perder el temor de Dios. Si no te preocupes, Dios es misericordioso, no te va a castigar. Puedes pecar y después te confiesas. Mas después de que hemos pecado, hayan sido los pecados que hayan sido, nos infunde el temor a Dios. Y allí es donde viene esa parte. Dice, ¿para qué me confieso si no me logro corregir? Dice, ¿para qué me confieso si no logro hacer las cosas bien? O no quiero ofender a Dios de una manera más grande haciendo una mala confesión. Dice, te infunde el miedo a Dios, el mismo demonio, pero te aleja de los sacramentos. Y es algo que nos quiere hacer entender la Santa Madre Iglesia Católica. Dice, es cierto que hay una obligación de corregirnos, tanto así que la Iglesia pide a los confesores que cuando un penitente vuelva a pecar de la misma manera continuamente, le nieguen la absolución, pero siempre buscando una corrección. Por ejemplo, en un defecto, si esto ya es continuo, ¿sabes qué? En esta ocasión no te voy a dar la absolución. Comienza a trabajar en este punto débil, pero le da la obligación de regresar al confesionario. Te veo en 15 días, te veo en un mes, regresa aquí mismo, conmigo, para así de esa manera ver si hubo una solución, o al menos aventajaste en tu problema, te puedo dar la absolución, o buscamos una nueva solución. Y así de esa manera busca nuestro Señor corregir a las almas. Pero al final nos damos cuenta que no es, ¿sabes qué? Ya no te doy la solución y vete, haz lo que quieras, no. Sino que paternalmente, amorosamente, le pide que corrija su situación y después vuelva. De esa manera. Y es algo que nos hace recordar la Santa Madre Iglesia Católica, que
en una confesión directamente es un juicio, donde hay un juez, que es el sacerdote, donde hay un acusado, que es el penitente, y que viene a confesar todos sus pecados, todas sus culpas o delitos, si los queremos llamar así, de esa manera, pero al final la confesión no castiga, o sea, siempre perdona. Es un juicio donde no se va a castigar, donde directamente se va a perdonar aquel que tenga las condiciones para poder recibir el perdón de nuestro Señor. Y al final también reflexionamos de que en la confesión la parte principal que hace que surja efecto lo tiene el mismo penitente. Si no es lo mismo que se acerque a alguien verdaderamente a confesarse con el arrepentimiento y el propósito de no volver a ofender a nuestro Señor, a alguien que se acerca a decir todos sus pecados sin que se le olvide uno solo, pero sin ningún tipo de arrepentimiento, fríamente. Se puede dar el caso, por ejemplo, para cumplir un requisito. Si me quiero casar y me dicen que me tengo que confesar, pues listo, me arrimo y me confieso, y hasta tal vez, como les digo, sí dicen todos sus pecados, pero sin ningún arrepentimiento y ni la intención de corregirse. Dicen, no hace efecto la confesión, aunque el sacerdote le dé la absolución, con toda la intención. O sea, no va a hacer efecto porque no tiene el dolor de sus pecados. Cosa contraria, cuando alguien se acerca arrepentido, con el dolor necesario y queriendo corregir su vida sinceramente, aunque se le olviden algunos pecados, queda perdonado. Aunque no haya hecho ese pecado por olvido, aunque no hay que olvidar que cuando se nos olvida un pecado, tenemos la obligación también, cuando caemos en razón, que quedó escondido ese pecado, de confesarlo, pero siempre recordar o explicar al sacerdote que es un pecado olvidado. Si yo me confesé y no dije este pecado, pero fue por olvido, ahora ya lo tengo presente y lo pongo en presencia de nuestro Señor. Y ahí vamos a ir trabajando en nuestras almas para hacer las cosas bien delante de nuestro Señor. Entonces, ¿dónde está la maldad? ¿Dónde está el bien? Todas las leyes se basan en dos principales: hacer el bien y evitar el mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que basar nuestras vidas, y sobre todo caer en la reflexión. ¿Cómo me daré cuenta? Ya hablamos de cómo poder distinguir a alguien que es malo, pero en mi persona, ¿cómo me daré cuenta si verdaderamente estoy haciendo el mal? Si basta saber las leyes de nuestro Señor, su doctrina verdaderamente, sin hacer traducciones falsas. Apégate a lo que dice nuestro Señor y la Santa Madre Iglesia Católica. Si no comprendes verdaderamente que estás haciendo el mal, entonces ahí verdaderamente estás frío o estás perdido completamente. Platicaba una persona, dice, no nos debemos de confundir en nuestros pecados, porque hay quienes hasta haciendo el mal se encomiendan a Dios. ¿Cómo puede ser posible que alguien que está haciendo el mal se encomiende a Dios? Hablamos de una acción sencilla. Alguien me platicaba en una ocasión que estaba en la calle, cerca de un lugar muy concurrido, y miró salir a una persona de su casa o de una casa y se persignó, se santiguó y comenzó a caminar y llegó a los carros y les empezó a quitar piezas de un carro a otro. Se estaba robando y antes de comenzar a robar se encomendó a Dios. Señor, que me vaya bien en este día robando. Aunque se haya encomendado a Dios, no quiere decir que esa acción fue buena. Al final fue mala y nunca dejará de ser mala. Entonces, así de esa misma manera es de que nosotros no nos tenemos que dejar engañar ni por nosotros mismos ni por el demonio. Entiende bien si estás haciendo el mal o si estás haciendo el bien. Decía Santo Tomás a los paganos, a los que no querían creer en nuestro Señor, y dice, mira, tengo más de 1000 pruebas para demostrarte que Dios existe. Pero como tú no quieres creer, no tengo ninguna. No te voy a hacer entender que Dios existe.
pero porque verdaderamente esa alma era mala. Alguien más platicaba su caso, por ejemplo, de la iglesia, lo que estamos viviendo. Cuando le presentaron la verdad en la iglesia, y él defendía el modernismo. Dice, no, aquí está la iglesia, yo nunca me he retirado de la iglesia de nuestro Señor. Dice, pero no me bastó con defender lo que yo sabía. Me fui a los libros y comencé a investigar la ley y comencé a estudiar cómo eran las cosas que había establecido nuestro Señor dentro de la iglesia. Sí, y entre más quería defender lo que yo quería defender, más me daba cuenta de que yo era el que estaba equivocado, y al final terminé abandonando lo que yo estaba defendiendo y me vine aquí, a donde está la verdad. Y así nuestro Señor nos da verdaderamente la inteligencia, la suficiente capacidad para entender dónde está el mal. Solamente que ya seamos verdaderamente malos de verdad, que no logremos entender lo que es malo, aunque lo tengamos enfrente y todo el mundo nos diga que eso es malo y no logremos entender. Entonces ahí verdaderamente ya aquella alma es mala por propia naturaleza, porque él ya se hizo malo a sí mismo y no va a razonar de ninguna manera. Pero como el alma al final está hecha para llegar a Dios, es difícil que se llegue a presentar ese caso, pero hay muchísimos millones de casos en esta vida. Por eso es que no nos debemos dejar estar en nuestras vidas. Siempre seguir estudiando, seguir las meditaciones, seguir las lecturas espirituales, acercarnos a nuestro Señor. No olvidar que tenemos que buscar los sacramentos de nuestro Señor para poder purificar nuestras almas. Y ese es el punto principal que nos hace reflexionar la Santa Madre Iglesia justo al finalizar los últimos días, tanto de Cuaresma como de Pasión. Hay que recordar que hasta el mismo sumo sacerdote, cuando estaba planeando cómo darle muerte a nuestro Señor, profetizó una gran cosa, siendo malo. Más vale que muera un solo hombre a que muera todo el pueblo. Y era verdad lo que estaba diciendo. Nuestro Señor vino a morir Él solo para que todos los hombres no murieran. Pero ese hombre lo estaba diciendo de mala manera, con toda la maldad. No lo estaba diciendo del modo bueno, para entender que nuestro Señor vino a salvar a las almas. Y ahí en esa parte es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo vamos a entender la ley? Si la queremos ejercer verdaderamente para hacer el bien, métete a pecados de pureza, pero no quieres entender que esos pecados son malos, métete a robar, pero no quieres entender que el robar es malo, métete a ofender a tu prójimo, a pisotearlo, a humillarlo, y no quieres entender que eso es malo, entonces no me quieras alegar que al final eres bueno. Y al final tenemos que entender que tenemos que servir a nuestro Señor. Había alguna ocasión alguien me decía, yo no robo, yo no mato, yo no humillo a nadie de la gente, yo me porto bien, no me meto en sus vidas. Y empezó a reflexionar que hacía las cosas bien. Al final no es cierto, vives bien con el mundo. Ahora, completa eso que te hace falta sirviendo a Dios. Asiste a misa, comienza a rezar, dice, no, eso yo no lo necesito. Yo con no hacer ese mal, con eso vivo a gusto. ¿Cómo podemos ser malos siendo buenos? Si al final somos malos, si no lo hacemos por Dios. Si no lo hacemos por servir a Dios, terminamos siendo malos y vamos a terminar perdiendo nuestras almas verdaderamente. Y al final entra la última reflexión. Si no hacemos las cosas por Dios, todo se echa a perder. Si no lo hacemos por servir a Dios, de nada va a servir en nuestras vidas. Y al final tenemos que hacer lo que Dios manda, no lo que nosotros creemos que es bueno. Y al final entender que esa parte es la que tenemos que corregir en nuestras vidas. Si ya estoy completamente frío, qué tristeza. Si al último todavía siento un remordimiento en mi alma
de lo que estoy haciendo mal, pues ¿qué esperamos para corregir nuestras vidas? Y así de esa manera también, después, juntamente en esta cuaresma, en este tiempo de pasión, de haber caminado junto con nuestro Señor, lograr entender el verdadero sentido de nuestras vidas, que es alcanzar a nuestro Señor Jesucristo, alejándonos principalmente del mal que Él nos tiene prohibido. Allí es donde tenemos que luchar, pero sobre todo, nunca soltarnos de nuestro Señor, de nuestras oraciones. Si los sacramentos son los que nos dan la fortaleza para hacer las cosas bien en esta vida, nos dan la gracia y la fortaleza y los medios para poder hacer las cosas que tenemos que hacer delante de nuestro Señor. Pero si nos alejamos de los sacramentos, ¿de dónde vamos a sacar las fuerzas para poder cumplir bien delante de nuestro Señor? Por eso es que nuestro Señor, como decíamos en las otras anteriores, maldice. Sí, maldito el hombre que confía en otro hombre o en sus propias fuerzas al final. Si yo con mis propias fuerzas puedo corregirme, puedo hacer las cosas bien. No, haz las cosas por Dios. Si no lo haces por Dios, no va a haber bendición de Dios. Si no lo haces para servir a Dios, no va a haber bendición de Dios. Y al final únicamente nos vamos a estar engañando nosotros mismos y nos desviaremos completamente del sentido que nuestro Señor quiere que tengamos en nuestras propias vidas. Esa es la lucha que tenemos que llevar, pero sobre todo no abandonarla. No importa si hemos cometido graves errores, si al final me tengo que ayudar a mí a ser santo, pero también tenemos otra gran obligación: ayudar a los demás a ser santos. Si no le metas el pie al otro para que se caiga, ayúdalo a que se levante, ayúdalo a ser santo. No le des malos ejemplos, no le invites a hacer cosas malas, llévalo a nuestro Señor, acércalo a nuestro Señor, y así de esa manera estaremos cumpliendo correctamente con nuestra misión, tanto santificando nuestras almas como también acercando a más almas a nuestro Señor. Vamos a rezar.